Hola, hola, buenos días. Bueno, primero dar las gracias a Rocío por esta conexión en Facebook Live. Estamos en Remas V2 y vamos a iniciar una charla con Paco Grau. Hola Paco, buenos ¿Qué días. tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues me alegra mucho de que podamos hacer esta charla, ¿vale? Que te veamos también, porque estás estupendo, como siempre, con esa sonrisa. Exagerado, exagerado. Y bueno, pues vamos a hablar de la época que estamos un poco viviendo, ¿vale? Primero te voy a hacer un poco de una presentación, ¿vale? Para que todo el mundo sepa quién eres, aunque ya eres muy conocido. Pues Paco es... voy a leerlo un poco, ¿vale? Porque no me quiero dejar nada, porque es muchas Muy cosas, bien. Paco, y no me quiero dejar nada. Bueno, pues Paco es periodista de dilatada trayectoria en medios de comunicación, ¿vale? También ha sido profesor de la Universidad de Aarhus, 5 años y hace cursos de oratoria y comunicación, ¿vale? Enseñando habilidades en público, a comunicar con eficacia y, pues bueno, todos estos cursos los ha hecho en numerosos organismos públicos, para empresas privadas y tal. Y me dice que destaque que entre todos estos alumnos que ha tenido han sido más de 10.000 alumnos a los que ha Así es. impartido cursos. Pues, ¿no? Yo he estado en alguna ocasión, pero sigo con mi latiguillo que me estaba dando cuenta ahora conforme estaba leyendo vale, que el otro día me repetía, a ver si Nada, olvidas tu tranquilo, vale porque tranquilo, lo no hay tenemos problema. ya claro. La gente a Pero veces se bueno, preocupa me lo mucho voy a cuando está meter. hablando delante de mí y dice, bueno, como está Paco, voy a ir con cuidado porque digo, pues no, tú habla como te salga, no te preocupes. Ya cuando vengas a mi curso ya te enseñaré a corregir lo que sea, hombre. Bueno, pues esto sí, la semana pasada estuviste en Valencia Plaza, que me pareció muy interesante, en el que hablabas sobre un poco el miedo que puede tener un poco la gente al salir ahora otra vez después de este confinamiento, ¿vale? O de este retiro que nos gusta hablar a mucha otra gente que estamos aprovechando de ser un retiro, ¿vale? De cómo superar los miedos, ¿no? Bueno, pues cuéntanos un poquito. Te Dejo lleva el hablar ya, sonido, te lleva el sonido porque un me estoy poquito extendiendo entrecortado, demasiado ¿eh? en la presentación. Se te entrecorta el ¿Sí? sonido un poco. Bueno, estos son problemas de Internet, ¿vale? Pero Sí. bueno, habla y intentaremos Mi sonido llega bien, ¿no? acercarnos. Sí, sí, yo te digo perfectamente. Perfecto. Bueno, pues sí, hombre, todo esto del miedo es algo que llevo dándole vueltas y tratando de investigar un poco a mi nivel y de enseñar a mis alumnos pues desde hace más de 25 años. Cuando empecé en octubre de 1994, empecé a impartir estos cursos de oratoria en los que enseño a la gente a hablar en público y a comunicar con eficacia. Y una constante siempre era que el comprobar que la mayoría de la gente, no digo evidentemente todos, pero muchísima gente tiene miedo de hablar en público. Mucha gente tiene miedo de hablar en público. Y claro, yo decía, pero bueno, ¿por qué ese miedo? ¿No? Yo alguna vez también lo he experimentado, no voy a decir que no. Al principio de los tiempos, que se dice, cuando yo subí por primera vez a un escenario en mi vida de estudiante de periodismo en la Universidad de Navarra, pues también pasé un apuro horroroso cuando tuve que subir a un escenario para actuar, hacer unas imitaciones que hacía yo, etcétera. En fin, cosas que hacía de joven, ¿no? Y me apunté a un show que había allí con muchísima gente presente y recuerdo perfectamente cómo momentos antes de subir yo al escenario sufrí ese miedo, ese casi pánico que dije, pero bueno, yo, ¿por qué me he complicado la vida de decir que me apunto a este show para hacer cosas? Pues unos profesores, otros estudiantes, cada cual hacía lo que sabía hacer. A mí se me ocurrió decir que sabía hacer imitaciones y allí que me planté. Claro, yo me vi delante de 200 o 300 personas, mi corazón iba a 100 por hora, me latía con mucha fuerza, mi cabeza casi que se iba, yo no sabía por dónde, sudaba, temblaba las manos, bueno, fue horrible.
Pero siempre cuento que cuando llevaba un minuto aproximadamente haciendo mis tonterías de imitador y de showman en la universidad, cuando llevaba aproximadamente un minuto, de repente dije algo que al público le hizo gracia, todo el mundo rió y eso, la sensación mía fue, yo no recuerdo ni qué dije en aquel momento, ¿no? Alguna tontería de las que yo hacía en el escenario, pero lo que sí que recuerdo perfectamente es la sensación de ¡guau! ¡Qué bien! Me siento a gusto, estoy bien, ahora domino el escenario, miro al público sin miedo y estoy tan a gusto hablándoles y diciéndoles las tonterías que les tenía que decir. Bueno, aplaudieron a rabiar, aquello fue un éxito apoteósico y me pasé el resto de mi carrera universitaria actuando en multitud de festivales, de actos universitarios de colegios mayores, pasos del Ecuador, fiestas de licenciatura, etc. Bueno, ¿qué quiero decir ahí? Claro, cogí mucha experiencia, pero siempre comprobaba cómo la gente, cuando tiene que salir simplemente a decir unas palabras delante de un grupo de gente, tenía miedo. Y ese miedo bloquea, y ese es el problema. Claro, si tú tienes que expresar unas ideas, como estoy haciendo yo ahora, tratando de expresar lo que está en mi cabeza, expresarlo con las palabras de la mejor forma posible, si tengo miedo, no voy a poder gestionar bien eso que está en mi cabeza. Y eso es lo que compruebo continuamente con mis alumnos en los cursos. De ahí es de donde nace toda esta experiencia, pues que ya digo, más de 25 años comprobando cómo se repite una y otra vez en muchísima gente. Y les digo siempre a mis alumnos, les digo, mira, no te preocupes, es decir, esto de aquí, mal de muchos no es consuelo de tontos. En este caso no. En este caso tienes que pensar, mal de muchos es, pues soy una persona normal y me pasa lo que le ocurre a muchísima gente cuando se pone delante del público a hablar. Así que tranquilidad, calma y vamos a aprender cómo solucionarlo. Eso es lo primero que les digo siempre. De hecho, ya has tomado una decisión, que es venir a mi curso. Les digo, ¿ves? Eso, luego vamos a hablar un poquito, creo, de proactividad y por ahí van los tiros, ¿no? Ya has tomado una decisión para ponerle remedio a ese problema que tienes y has venido a este curso. Pues bueno, vamos a trabajar y vamos a intentar conseguir que superes ese miedo y no solamente que superes ese miedo, sino que aprendas a a expresar tus ideas de la mejor forma posible. Eso es un poco el origen de todo eso. Y claro, a raíz de eso, pues lo he intentado aplicar un poco a esta situación del coronavirus y he dicho, bueno, la gente tiene mucho miedo al coronavirus, pues vamos a ver si puedo dar unos consejos que puedan ayudar a las personas a superarlo. Y esa ha sido la razón por la que escribí ese artículo. Alfredo, ¿qué tal? Te he perdido la conexión, me parece. Me temo que estoy solo. No sé si tú me estás escuchando o si estás ahí. Pero, bueno, pues la idea es que debemos primero que todo, debemos procurar gestionar bien nuestros pensamientos. Alfredo, Claro. que te habías perdido. Sí, ¿Te me habías ido a había tomar un café o qué? Te habías ido a tomar un café, ¿no? No, no. Debe Ahí. de ser bueno, tenemos aquí saturación en el barrio de Monteolivete, donde estoy yo, con el internet, pero no pasa nada. Vuelvo, de todas formas, confío en tu palabra, que estás Nada, ahí. no sé si me has podido escuchar, espero que la gente que esté ahí sí. Hablaba un poco de eso, de cómo ese miedo Sí, atenaza a mucha gente, el miedo a hablar en público, y de ahí nace la experiencia de estos 25 años, más de 25 años, tratando de ayudar a la gente. Y a partir de ahí es cuando el otro día, al ver que mucha gente tiene miedo de hablar en público, pues dije, claro, hombre, voy a ver si construyo un pequeño artículo claro. con unos consejos para ayudar un poquito en la Eso medida de es lo posible y desde mi donde modestia ayudar quería a la ahora, gente a superarlo. claro, claro, Paco, es donde quería ahora enlazar, ¿vale? Quería enlazar con esto, ¿vale? Que todo es una actitud, ¿vale? Una actitud de quererse enfrentar a los miedos, en tu caso, Claro, en tus cursos, los miedos a hablar en público, ¿vale? así es. Pero que en definitiva es el miedo a cualquier nueva situación, ¿no? Entonces, me gustaría, pues bueno, pues nos explicaras un poco también cómo superar este miedo al que se va a tener que enfrentar mucha gente que lleva, yo conozco a mucha gente que lleva 42 días o 43 días metido en su casa, que es un poco como un nido, ¿no? Y es volver otra vez, salir de ese nido y volver un poco a acostumbrarse a la vida cotidiana. Cuéntanos un poco cómo ves que se tiene que enfrentar la gente a Bueno, estos casos. yo en ese artículo lo decía, de alguna forma decía que el primero de los consejos que yo daba es que debes controlar tus pensamientos.
es que eso es lo básico. Claro, si tú dejas que tu cabeza vuele, que tu imaginación se dispare, que al final ya uno no sabe por dónde va, como he explicado antes que me ocurría a mí un poco cuando intervine en aquel primer show en la universidad. Claro, si tú dejas que tu cabeza vaya generando una serie de pensamientos negativos, de horrible, de esto va a ser horrible, me voy a poner a hablar delante del público y voy a hacer el ridículo y lo haré fatal y ya verás tú, pues claro, bueno, pues en esto lo mismo, voy a salir a la calle, ay, 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 uy, 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 el virus estará por ahí, poco menos que flotando en el ambiente, dispuesto a atraparme. Claro, si tú dejas que tu cabeza vaya generando pensamientos negativos, ¿qué vas a acabar teniendo? Pues claro, miedo, vas a acabar, tu cabeza va a acabar con ese terror a salir a la calle, ese terror a enfrentarte con la situación, ese terror a salir a hablar en público. Si es que el paralelo es lo mismo, ese terror a lo que tú quieras decir. El miedo puede ser a muchas cosas. Miedo a una casa deshabitada en un pueblo solitario, que uno puede, claro, miedo, como digo yo muchas veces, a pasear de noche por un cementerio. Les digo a mis alumnos, ¿te atreverías a pasear de noche por un cementerio? Y la gente dice, ¿para qué? Vaya tontería. Digo, sí, bueno, pues para experimentar que objetivamente en ese cementerio no va a pasar nada. Pero eso te lo dice tu mente racional, tu mente lógica. Pero tenemos unas puñeteras amígdalas cerebrales, puñeteras digo porque en realidad son nuestro sistema de seguridad en nuestro organismo, que están ahí en la base del cerebro, que son las que se disparan cuando ven una situación, cuando perciben una situación que es peligrosa para este cuerpo, que pues sea pues, pasear de noche por un cementerio, sea entrar en una casa deshabitada, sea pasar por una calle oscura en un determinado momento, sea enfrentarte a hablar en público o sea salir a la calle porque está ahí el coronavirus. Entonces, gestionar esos pensamientos es fundamental, porque ese es el origen de todas nuestras emociones y de todos nuestros sentimientos. Entonces, la gestión de esos pensamientos es clave. Procura pensar en positivo, pensar en positivo porque si no te vas a ir dejando llevar por el río del miedo, del pánico, lo vas a pasar fatal y al final no pondrás la solución para superar de manera solvente ese miedo que estás teniendo. ¿De acuerdo? Por tanto, los pensamientos lo primero. Claro, en definitiva, perdona Paco, es ser proactivos hacia esa situación. ¿Vale? Proactivos de pensar en positivo, cambiar tu actitud, de no pensar voy a salir a la calle, se me va a acercar a alguien, cuidado con ese que no lleva mascarilla, cuidado con ese que no lleva guantes, mira lo que está haciendo. No, o sea, cambia un poco tus pensamientos negativos de todo lo que te puede pasar y ser proactivo a los pensamientos positivos. Porque al final hay cosas que puedes controlar, ¿no? Claro. Las cosas que tú no puedes controlar no están en tu mano. Pero lo que sí que puedes controlar, eso es lo que tienes que procurar controlar. Es decir, ser proactivo es poner los medios que están a tu alcance, repito, que están a tu alcance, no los que no están a tu alcance no están a tu alcance, pero los que están a tu alcance, poner los medios que están a tu alcance para que las cosas que te favorecen sucedan y para que las cosas que te perjudican no sucedan. Así de sencillo. Ya lo sé que he dicho, es muy sencillo, pero ahora hay que ponerlo en práctica. Es decir, si yo estoy dejándome arrastrar por mis pensamientos negativos y pienso que yo no puedo hacer nada, que soy un pobre ser humano, que fíjate tú, que estoy aquí en medio de este drama y de esta situación horrible, y aquello se va haciendo una bola grande dentro de mi cabeza, insisto, entonces me paraliza, no pondré los medios que están a mi alcance y lo voy a pasar fatal y probablemente pues, no haré nada, me quedaré no solo en mi casa, me quedaré metido en la cama sin salir durante todos los días que digan, ¿no? Y no quiero hacer nada, ni salir de aquí, que nadie me moleste. Bueno, pues esto es efectivamente la pobre gente que está en los hospitales, que están aislados o que están en las UCIs. Pero si tú estás en unas circunstancias normales, debes procurar hacer lo que esté en tu mano para procurar que el coronavirus no te ataque. ¿Qué es qué? Hacer caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que es procurar no salir de casa más que lo imprescindible y si no tienes más remedio que salir para trabajar, porque eres una persona que tiene que trabajar y eres de las actividades básicas, etcétera, o porque tienes que salir a hacer la compra porque no tienes nadie que te la haga, y, en fin, etcétera, etcétera, o a la farmacia, etcétera. Caramba, pues pon los medios adecuados, mantén esas distancias de seguridad, que a más de 2 metros, vamos, dicen de metro, metro y medio, pero para seguridad 2 metros, ¿de acuerdo? A más de 2 metros
no tienes ningún peligro, pero a pesar de eso, pues muy bien, ponte la mascarilla, depende de la mascarilla que te pongas, en fin, no voy a entrar yo ahora a detallar Claro. todo lo que las autoridades sanitarias dicen, pero ya me entendéis y sabéis porque nos lo están repitiendo 20.000 veces y Claro. hacen muy bien, la higiene de las manos, etcétera, etcétera. Bueno, pon los medios que están a tu alcance. Si pones los medios que están a tu alcance, lo normal es que no ocurra nada y por tanto que puedas salir a la calle sin tener ese miedo, ese horror de decir, bueno, es que está flotando por aquí. No, no, el coronavirus no flota en el ambiente. El coronavirus no está flotando en el ambiente. Claro, tenemos que tener información, información real, información auténtica, información seria, no la cantidad de muchas tonterías que se están diciendo por ahí, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, supuesto, eso es la Paco, proactividad, es eso. Y voy a hacer lo que esté en mi mano para que no me ocurra nada. Con lo cual, si tengo esa tranquilidad y esa seguridad, voy a estar con una actitud, y es una idea importante, las actitudes, voy a estar con una actitud positiva frente a la situación. No voy a dejarme llevar por el miedo, ni mucho menos por el pánico. y cuando ya tenemos esa actitud positiva, lo que tenemos que empezar es aceptar la realidad como es, ¿no, Paco? O Efectivamente. sea, ya ese Esto es lo que segundo hay. paso. Claro, Claro, es que el esto segundo es lo paso. que hay, tío. Es que por mucho que te desesperes, por mucho que te lamentes, por mucho que digas, uy, hay JI 27 y 42, la realidad es la que es. Y estamos en esta situación, punto. ¿Vale? Para un momentito, venga. Pues ahora que, bueno, es que fíjate tú, y me lamento, y esto no puede ser, y yo no lo supero, o a lo mejor tienes a alguien enfermo en tu casa, o lo tienes tú, perdón, que claro, no sabemos en qué situación está cada uno, evidentemente. Bueno, pues ahí es cuando tenemos que aplicar la llamada resiliencia. Que la resiliencia no es más que aceptar, y oye, sé que es muy duro, que sí, pero no hay más remedio. Aceptar los reveses gordos que se nos producen en la vida. No cualquier tontería, no. Estoy hablando de la muerte de un ser querido, que probablemente se nos ha muerto algún amigo o algún familiar. A muchos de nosotros nos ha ocurrido en estos días, y a lo mejor hasta nos va a ocurrir. Bueno, pero tranquilo, bien, bueno, pues, ¿qué le vas a hacer? Si esta persona se ha muerto, se ha muerto. Ha muerto, no tengamos miedo a la palabra. No puedes hacer nada por evitar. Ya Eso no no, está en tu tiene, mano. así como antes en la proactividad sí que decíamos lo que esté a tu alcance para el devolverle la vida a ese ser querido o a ese amigo, no está en tu mano. Con lo cual, acéptalo. La ruina económica, cuidado. Aquí va a haber mucho que hablar ya y a partir de ahora muchísimo. Muchísima gente va a tener que tener esa capacidad, esa resiliencia para decir, bueno, pues, pues se me ha hundido la empresa, o he tenido que cerrar mi negocio, o la tienda, o he perdido el trabajo. Pero claro, si eso te lleva a desesperarte y a quedarte en un sofá llorando, entonces es cuando no serás proactivo. Dirás, no Claro. pongo los medios que están a mi alcance. Vuelvo a la proactividad. Es decir, primero la resiliencia, es decir, aceptarlo. Esto es lo que hay. Ahora, ¿puedo hacer algo? Sí. Puedo intentar encontrar trabajo, puedo intentar otro negocio, puedo intentar conseguir un préstamo, puedo intentar, en fin, lo que sea, ¿no? Que si es en cuestiones económicas, pero en la muerte de un ser querido no puedes hacer nada. En otras circunstancias sí, por eso digo, aceptar la realidad tal cual es y a partir de ahí plantearse y decir, ¿puedo hacer algo? Pues si puedo hacer algo, voy a hacerlo. Que es difícil, de acuerdo, pero lo voy a hacer. Eso es ser proactivo. No, es que no se puede hacer nada, es que esto es muy pesado, es que esto yo no puedo hacer nada y me voy a quedar tumbado en un sofá lamentándome y llorando. Hombre, no, hombre, no. Y encima no aceptando la realidad. Entonces, ni aplicarás la resiliencia, ni serás proactivo. Claro, eso hay que tenerlo clarísimo para en nuestra cabeza ir gestionando bien todo esto y permitir que tengamos un equilibrio emocional que es fundamental para poder ir adelante en nuestra vida. Te entiendo perfectamente. Yo en situaciones de mi vida he tenido que aplicar muchas veces la resiliencia, he tenido que volver a empezar porque también es la resiliencia lleva a eso, el volver a empezar o parar y volver a buscar un camino, ¿vale? Pero bueno, hay que, pues eso, otra vez decir, ¿vale? La vida es esto, la vida es el camino. O sea, recomenzar, volver otra vez a emprender el camino. ¿Sí? Claro, la meta no es el fin, el fin es el camino que nos lleva, exacto, pues bueno, durante esa vida, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo enlazo todo eso con que cada vez más tenemos que vivir con intensidad el presente que tenemos, de disfrutar mucho más de las cosas pequeñas
y las cosas también cercanas, ¿vale? Empezar a disfrutar de todas esas cosas, de las pequeñas cosas, de la comida que te haces hoy, de la compañía, aunque sea escasa, si estás solo, mirar a los vecinos y ver a los vecinos, todas estas cosas. ¿Tú qué piensas, Paco? Pues que esto es así, pero esto no ahora porque estemos en esta situación del coronavirus y de la pandemia y todo esto, sino que esto conviene hacerlo siempre, en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. Disfruta de cada momento de tu vida. Ahora disfruta de esto que estás aquí. La gente que nos esté viendo y escuchando, que esté disfrutando de esto. No estés pendiente del móvil, no estés pendiente de lo que te dicen por ahí. Hombre, si puedes evitarlo, porque si tienes hijos pequeños en casa y te están dando la lata, pues Claro. hombre, tendrás que hacer algo. Bueno, ya me entendéis. Quiero decir, pero disfruta en la medida de lo posible, disfruta, sé consciente, vive de una manera consciente ese momento que estás viviendo. Lo que sea, ese pequeño paseo que a lo mejor diste ayer y que quizá vuelves a dar hoy con tu hijo o con tu hija por la calle, oye, disfrútalo, a que le sacas jugo, a que otras veces en cambio lo haces de una manera mecánica, o el que tiene perro y sale a pasear al perro, pues sale el perro y va con el móvil y va no sé qué y va pensando en las cosas. Joder, ahora le saca jugo, ahora dice, uy, qué bien, puedo salir un rato a pasear, a mover mis piernas y a disfrutar con mi perro. Ahora, pues con mis hijos también, bueno, pues fenomenal. Cuando empecemos a poder salir todos, pues disfrutar, pero ahora no puedes, pues disfruta de estar más en casa, porque luego cuando tienes mucho trabajo, a lo mejor estás No diciendo, puedes ¿qué daría yo por estar tranquilo en casa, pudiendo leer, pudiendo estar con mi ordenador o con lo que sea, o viendo películas? Bueno, pues ahora estás en eso. Chico, pues, desarrollando mis proyectos. claro, pero Claro. disfruta de cada momento. Mira, algunos seguro que están escuchando, les habrá pasado. La gente que ha estado cerca de la muerte, en todas las entrevistas que les hacen, siempre todo el mundo dice lo mismo. Cuando te ves cerca de la muerte, al recuperarte de esa enfermedad, de ese accidente o de esa situación grave que ha tenido, le sacas mucho más partido a todo, redimensionas las cosas, pones cada cosa en su justo valor y entonces aprecias de verdad esa conversación familiar o esa conversación con un amigo o ese salir a tomar una cerveza o ese simplemente ser capaz de andar. Bueno, yo por circunstancias tuve una operación importante hace unos años y estuve más de 40 días. Mira, también una cuarentena, estuve 43 o 44 días, creo recordar, en el hospital. Bueno, el día que pude levantarme y darme una ducha, me acuerdo muchas veces de eso. Cuando me estoy duchando todos los días, muchas veces pienso esto, digo, recuerdo aquel día cuando yo por fin pude levantarme de la cama Y y te darme una emociona. ducha como Dios manda, y no las enfermeras, vamos, las auxiliares ahí limpiándome todo el cuerpo porque no estaba inmóvil total o una operación grave de espalda que tuve, etc. Bueno, pues esa sensación de poder caminar, por ejemplo, de poder caminar, de poder ducharme, le saqué un jugo enorme. A eso me refiero entonces. Disfruta de cada cosa que estás haciendo. Hazlo de una manera consciente. El comer, el pasear, el hablar, el leer un libro, el estar viendo un rato de televisión, jugando a la Play o aquí ahora viendo este webinar, esta charla de estas cosas que os estoy diciendo. Joder, tío, disfruta, hombre, disfruta, sácale jugo a la vida, sacándole jugo a cada cosa pequeña de esas que se compone en nuestra vida. Y emocionate también cada día con las pequeñas cosas. Hombre, claro, claro. Que es lo que Vive dice esa mucha gente emoción. cuando vuelve casi de la muerte, perdona Paco, que Claro. cuando vuelve mucha gente dice que se emociona Por con cualquier cosa. cualquier pequeña cosa, Claro. ¿vale? Con ver Es salir así. el sol, con el canto de un pájaro o con la ducha que tú decías, Estoy ¿no? vivo, estoy Poder vivo. hacer esa Pero, ducha. pero volviendo a lo de Sí, antes, si uno sí. se obsesiona con puedo morir, puedo morir, puedo morir, pues claro que puedo morir y puedes morir no ya por el coronavirus, sino por cualquier otra cosa. Nunca sabemos cuándo, ¿no? Por tanto, vive intensamente, insisto, y no estés dejando que en tu cabeza se creen esos pensamientos negativos que generan. No olvidemos que los pensamientos son los que generan las emociones. Las emociones son emociones básicas que son de momento, son momentos en los que uno siente alegría o siente miedo o siente ira o siente sorpresa o siente asco, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es una sensación momentánea, es la emoción. En este caso, el miedo. ¡Paf! Se ha producido el miedo.
esa emoción da paso a un sentimiento o a varios sentimientos entremezclados, ¿no? El temor, el rechazo, el miedo, por ejemplo, ¿no? El miedo da lugar, pues eso, a rechazo, a negatividad, a no querer hacer aquello, uy, ay, uy, perfecto, estas cosas que estamos diciendo. Y de esos sentimientos que se han producido a partir de la emoción, se producen las actitudes. ¿Qué actitud tienes frente a eso? Volvemos a lo que decíamos, tengo una actitud negativa o tengo una actitud positiva. Si tengo una actitud negativa, ¿qué haré? Pues acciones negativas frente a eso. Es decir, o no hacer nada, o esconderme, o llorar todo el día, etc. O bien, si son actitudes positivas generadas por un sentimiento positivo, entonces, ¿qué harás? Como hemos dicho, poner los remedios, pensar voy a poder con esto, lo voy a conseguir. Todo esto que se está repitiendo tanto son eslóganes que se nos repiten precisamente un poco para esto, ¿no? Todos juntos vamos a salir de esto, venga, sí, lo vamos a conseguir, todas estas cosas. Esto es para estimularnos de alguna manera colectivamente en no caer en la depresión, que es el punto final. Si te dejas llevar por los sentimientos, por tanto, negativos, por los sentimientos de miedo, acabarás teniendo actitudes negativas y acabarás dejándote arrastrar, como digo yo, como una botellita de plástico por el riachuelo. ¿Cómo va una botellita que la lleva la corriente? No tiene autonomía, no tiene ninguna capacidad de hacer nada, se deja llevar. Pues la gente que se deja llevar por el miedo cae en la tristeza y lo que es peor a veces en la depresión. Se deja arrastrar por esas actitudes, por esos sentimientos, por esas emociones, por esos pensamientos, y entonces, pues claro, lo pasa fatal y no consigue superar la situación. Yo también quiero dar un tema de optimismo, de que estoy viendo con muchos conocidos, amigos y tal, que este tiempo lo están aprovechando para desarrollar proyectos que tenían un poco aparcados, ¿vale? Y los están poniendo en marcha. Y yo creo que después de esta época de confinamiento o de retiro, ¿vale? Van a salir muchos proyectos muy interesantes de mucha gente. Esto va a servir para un nuevo empezar, ¿no? Un nuevo de empezar muchas cosas para gente que va a ser la ilusión, ¿no? Para toda esta gente, ¿verdad? Muy bien, así es. Van a salir muchas ideas, seguro. Porque la creatividad del ser humano es impresionante. Y la imaginación y la ilusión. Pero claro, insisto, si no hay esa actitud previa positiva, pues no va a poder, no van a salir frutos positivos. Yo siempre digo que el subconsciente de alguna manera es como esa tierra, ese sustrato vegetal del que tanto hablamos a veces con las plantas, los jardines, en las macetas, en las terrazas, ese sustrato vegetal que es del que pueden, si tiene buenas nutrientes, minerales adecuados, etcétera, etcétera, de ahí van a salir plantas, flores maravillosas, estupendas, geniales. Bueno, pues y si tiene una tierra pues demasiado arenosa y con piedras y con poco fosfatos, nitrógenos, en fin, lo que tenga que tener las tierras ricas en nutrientes, si no lo tiene, pues de ahí van a salir unas lechugas asquerosas o unas flores pochas o unas alcachofas que ni son alcachofas ni son nada. Bueno, pues lo mismo pasa en nuestra cabeza, insisto una y mil veces. Depende de lo que tú metes en tu cabeza, vas a tener un sustrato vegetal del que van a salir ideas, proyectos, ilusiones, de seguir adelante, de superar los obstáculos, de ser capaz de seguir caminando, aunque me duelan los pies, aunque esté cansado, aunque no sé, pero yo sigo andando. Pero si te dejas caer, pues eso, te dejas llevar por el riachuelo, por la corriente y vas a acabar mal. Yo por eso lo que trato es simplemente de inyectar en todo el público, siempre en la gente, estas ideas positivas que son las que pueden ayudarte muchísimo en la vida. Pero también te tienes que buscar tus propias ideas positivas, ¿eh? No estar mirando lo que hace o que me está diciendo, por ejemplo, Paco, lo que me está diciendo Alfredo, otro. No. Busca en tu interior y saca tus propias actitudes positivas. Eso ¿vale? es, claro. No imites, porque si intentas imitar, no llegas a ninguna parte. Hay que ser auténtico que dicen, ¿vale? Yo doy ideas generales, Alfredo. Claro, yo estoy dando ideas generales para que cada cual se las aplique a las circunstancias concretas de su vida y de su entorno, como es natural, claro. Yo no estoy dando así una receta, lógicamente no puedo dar recetas a cada uno. Cada uno tiene que aplicar todo esto a su vida personal.
¿Que claro. te cuesta? Hombre, claro, ya lo sé que va a costar. Uy, es que eso que dice Paco, esto es muy difícil. Si yo no he dicho que sea fácil. A unos les costará más, a otros les costará menos. Mira, yo en mis cursos le digo a la gente, ahora me sale al paso en mi cabeza esta idea, que lo digo en mis cursos, digo, mira, a unos os costará más y a otros os costará menos superar el miedo a hablar en público. ¿A quién le costará menos? A quien tenga unas actitudes previas, por carácter, por lo que sea, de ser pues más extrovertido, de no ser tan obsesivo, etcétera, etcétera. Quien sea más obsesivo, quien sea más introvertido, quien sea más tímido, quien sea más, un carácter más encogido, le va a costar más salir de esa concha, de ese, como dicen los coaches, de ese círculo de confort, de ese círculo de comodidad, ¿no? Del que tienes que salir de eso. La gente como yo soy muy extrovertido, lo he sido toda mi vida y bien, sí, pasé ese miedo que he dicho al principio, pero lo superé, rompí con ello y tiré para adelante. Bueno, no me resultó demasiado difícil. Fue un poco difícil, pero reconozco que no demasiado. Pero veo otras personas a las que les cuesta mucho, les cuesta Claro, mucho. hay que respetar. Pero es Hay que cuestión de respetar. esfuerzo, es cuestión de hacer más esfuerzo. Claro, Claro, pero hay levantar que un saco de respetar 20 kilos. ¿Quién Ya, pero levanta un Paco, saco de 20 kilos? La gente que claro. tiene los músculos adecuados para hacerlo. El que tiene los músculos más flojos le costará más, puede, pero tendrá que hacer más esfuerzo que el tío forzudo que va al gimnasio y que tiene 25, 30 años y que está cuadrado y que levanta el saco sin ningún problema. Pues a mí me costaría más, lo podré hacer sí, pero me costaría bastante más. Bueno, pues y así, etcétera. Cada cual tiene que saber, como dices, adaptar todos estos criterios generales a su vida particular. Y también hay que saber respetar los tiempos de los demás. Hombre, por supuesto. Que bueno, tú y yo a lo mejor somos muy proactivos, pero hay gente que no le cuesta más esta Claro, proactividad claro. y el ponerse el chip. Y hay que respetar también, Exacto, porque ya, tampoco le podemos ir costará más y detrás de por la tanto gente. tardará más, como dices, respetar ese Claro, tiempo, claro. como me pasa a mí, ¿vale? Que yo soy a veces un poco ansioso con la gente y me pienso que toda la gente va a ir detrás de mí, ¿no? Y aquello que de repente te giras para atrás y dices, ostras, no me sigue nadie, voy a tener que Claro, parar, ¿no? es que Pues no, además tienes que hay que pensar que también no todos son como gestionar tú. las ansiedades. Esto es Claro, tremendo. No, claro, no claro. todos son como tú. Y tú, claro, aplicas muchas veces la lógica, tu lógica, y dices, bueno, pues esto es así, 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 esto hago esto, no sé qué, y estas personas reaccionarán de esta forma. Y resulta que te das cuenta que no, que eso que has dicho, que esa manera de hacerlo, no sé qué, pues a lo mejor ha molestado a alguien y tú, joder, y te llevas la sorpresa y dices, pero ¿cómo? Si yo pensaba que las relaciones humanas, ¿qué voy a decir? Si entramos por ahí, tenemos para Ahí muchas horas. tenemos, ahí tenemos otra charla, ¿eh, Paco? Si Claro, empezamos totalmente, aquí, tenemos otra totalmente. Es decir, las charla. relaciones, pero tú haces las cosas a lo mejor con la mejor intención y se te malinterpreta. Lo que tienes que ver es si tú has hecho realmente lo que tenías que hacer de una manera adecuada, lógica, pensando en los demás y no solo en ti, que es lo que estabas tú diciendo, claro, Claro, claro. respetando a esas otras personas que tienen otra manera de ver las cosas, con lo cual cuidado, que ahí entraríamos en el tema de la asertividad, que es otra de las actitudes importantes que a mí me gusta siempre explicar en mis cursos. Sobre todo, claro, a la hora de hablar en público. Tienes que decir las cosas diciendo lo que tengas que decir, sin ningún miedo de dar tu opinión, por supuesto, pero sin ofender y sin pedir perdón por opinar lo que opinas. La asertividad es otro tema interesantísimo que también Pero, nos llevaría un poco lejos y que no, supongo que no pues, cabe aquí, pero simplemente dejo la idea un poquito. Pensad, por favor, o mirad en internet lo que queráis, la palabra asertividad, porque es muy interesante. Yo debo ser capaz de expresar lo que quiero expresar sin ofender, y eso es lo que tú estabas diciendo, respetando a los demás, etcétera, claro, sin ofender, pero sin pedir perdón por opinar lo que opino, por pensar lo que pienso. Y claro. ser capaz entonces de decirlo. Pero la gente pasiva, dicen los psicólogos, son esos que, como se dice vulgarmente, ese no habla por no ofender. ¿Verdad que se dice esa frase, no? Sí, En sí, sí, valencià, sí. ese no parla per no ofendre. Bueno, pues esa es la gente pasiva, tiene miedo de expresar sus ideas porque, bueno, si digo esto, uy, eso reuniones de trabajo, reuniones de trabajo. Madre. ¿Qué voy a decir? Gente que me dice, yo es que no opino, en la reunión de trabajo no opino, porque claro, van a decir que soy la jovencita del grupo, la nena, o el chico, o el becario, o el no sé qué. Tío, no, opina, di lo que tengas que decir. No tengas miedo de decirlo. Claro. Otro tipo de miedos, ¿ves? Bueno, pues ahí otra actitud importante, la asertividad.
Pues oye, Paco, creo que vamos a tener que hacer más charlas como esta, Bueno, ¿vale? cuando quieras. Espero que dentro de poco sean charlas que nos podamos un poco estar en persona, ¿vale? Estar, que nos podamos, no sé si tocar, pero por lo menos mirar a los ojos mejor, porque por la pantalla, a ver, se le pierde un poco muchas veces la mirada, ¿de acuerdo? Y agradecerte mucho tu generosidad de habernos transmitido todos estos conocimientos. Ha sido un placer, como siempre. Que durante todos estos años has aprendido, supongo, también y nos compartes, ¿de acuerdo? Oye, Paco, pues es recordar que esta charla la vais a poder tener grabada en Facebook y podréis disfrutar de ella las veces que queráis y bueno, quedamos emplazados para más charlas, ¿de acuerdo? Para cuando quieras. Un Encantado, abrazo. Encantado de haber pasado este rato contigo y con todos los que nos hayan estado viendo y escuchando. Hasta luego. Un abrazo virtual. Otro. Hasta luego.